En este día yo voy a tratar, en el corto tiempo que tengo, de compartir con ustedes algo que nos deje una luz, que nos enseñe un poco acerca de esto, porque pudiera estarse viendo como un ritual, como algo que hay que hacer cada primer domingo de cada mes. Hay iglesias que lo practican toda la semana, cada 15 días. Hay iglesias que una vez al año. Pero eso no desmerita y no quiere decir que no sea un día apropiado para hacerlo. La palabra nos enseña en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, que hagamos siempre esto en memoria de Él. Y esta reunión que el Señor hizo esa noche, cuando la noche que anunciaba a sus discípulos que Él iba a ser entregado y que era necesario que así fuera, tiene su origen, ¿no? Su origen lo tiene en el día de la Pascua. Ahora, el día de la Pascua se origina cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pero el día anterior, donde Dios le dice y le da instrucciones al pueblo hebreo que hicieran un sacrificio del mejor cordero, y con la sangre de ese cordero derramada marcaran los dinteles de la puerta y las columnas de la puerta. El ángel de la muerte iba a pasar esa noche, ese día por allí, porque todo primogénito debía morir. Y él no haría distinción entre hebreos y egipcios. Y como en efecto todo primogénito murió. Esa fue la última plaga, el último esfuerzo que hizo Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Y allí fue donde Faraón no soportó más y dijo, váyanse de acá. Bueno, esta reunión de la Pascua, esta fiesta de la Pascua, de las tres fiestas solemnes que tienen los judíos, esta es la más importante. Ahora, esa noche, como todas las Pascuas que todavía se celebran, debía ser sacrificado un cordero, un animal que ellos criaban, que ellos hacían crecer. Y la sangre de este animal debía ser rociada, porque era un año, prácticamente aparte de la conmemoración, era un año de remisión de pecado. El Señor mismo nos muestra que Él era ese cordero y sigue siendo el cordero. Por eso habla y habló en esa noche en la Santa Cena, que le conocemos como Santa Cena, acerca del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Ayer me preguntaba un hermano pastor que qué opinaba yo acerca de los pactos. Yo le decía algo tan sencillo como pude, ¿no? Mire, yo no creo en los pactos. Simplemente, por supuesto, Dios es un Dios de pacto y Dios hizo pacto. Podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Dios hizo pacto. Pero fue Él quien hizo el pacto con el hombre, no el hombre con Él. Porque Él es el que tiene todo el poder. Él es el que nos puede bendecir. Nosotros lo que tenemos, lo tenemos por gracia. ¿Qué podemos darle a Dios sino a nuestro corazón, que es lo que Él nos pide? Entonces ya el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, cancela, sobrepasa con creces cualquier otro pacto que haya venido sobre la raza humana de parte de Dios. Así que nosotros, todos aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, estamos bajo el nuevo pacto de la sangre de Jesús. Y si alguien está aquí que no ha tenido una experiencia todavía con el Señor, yo le voy a pedir que esté atento al desarrollo de este mensaje. Así que hasta cierto punto, lo que era la ceremonia que el Señor la hizo con sus discípulos de la Pascua, no estaba prevista que se llamara de otra manera. Dice la palabra que habiendo comido partió el pan. O sea, ellos estaban celebrando la Pascua igual que todos los judíos. Pero en medio de la Pascua, en ese momento no es que se revierte, sino que se convierte ya para nosotros en la cena del Señor. Ahora nosotros celebramos la cena del Señor. Cada primer domingo le estamos diciendo con esto a Dios que recordamos, que no nos olvidamos de aquella noche en la cual Él fue entregado, Él fue crucificado por nosotros. Pero esa noche ocurrieron cosas muy interesantes.
ya lo hemos compartido en otras oportunidades. Cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, cuando ellos le preguntan dónde haremos la Pascua, dónde la celebraremos. Y él dice, bueno, vayan y van a conseguir a un hombre que va con un cántaro de agua, lo dice la versión de Marcos, y a él le van a decir, ¿dónde está el aposento alto donde celebraré la Pascua con mis discípulos? Y él les va a guiar, les va a decir. Ya Dios previamente había hablado al corazón de este hombre, y allí se reunieron. Todos conocemos más o menos la historia de lo que allí sucedió. Y como todos lo saben, el mismo Señor allí anuncia su muerte. Y dice, uno de ustedes me va a entregar. Uno de los que están aquí me va a entregar. Y todos ellos comienzan a preguntarse y a preguntarle al Señor, ¿seré yo, Señor? El otro decía, ¿seré yo, Señor? Ellos mismos dudaban si algo habían hecho ellos que hiciera ver que ellos estaban entregando al Señor con alguna acción de ellos, si fallaron en algo. Eso nos deja mucho que decir. Él le dice, bueno, es aquel que moja el pan en mi plato, ese me ha de entregar. Parece que la cosa pareciera que pasara desapercibida por allí, porque luego entonces se hace la ceremonia que hoy todos vamos a hacer, lo que llamamos Santa Cena. Pero ese no es el punto principal. Yo quisiera hablar un poco, y si quiere, acompáñenme a ese texto para que podamos entender el contexto. Vamos a leer en el libro, en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos. En el capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 18. Dice la palabra del Señor, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Él respondió, les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, lo dice el Salmo 41:9, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínense ustedes qué tremenda sentencia. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Lo que quiere decir que un día vamos a sentarnos realmente a la mesa con Él. No es que Él no esté acá, Él está aquí ahora, Él está en espíritu, pero un día le vamos a ver cara a cara. Y dice la palabra profética que ya la mesa está servida. Lo que quiere decir que el tiempo está cercano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a abrir un paréntesis ahí, vamos a dejar la cosa hasta allí. Un día tú llegaste a los pies de Jesús como llegué yo. Un día viniste muy quebrantado. Un día viniste ya desanimado. Un día viniste con tu vida vacía, sin propósito. Un día viniste pensando que quizás ya no tenía sentido seguir adelante. He escuchado muchos testimonios como ese. Yo fui uno de ellos y estoy seguro que la mayoría de ustedes también lo ha sido. Llegamos a los pies del Señor, vinimos pensando que alguien tendría una respuesta para nosotros. Y el Señor, viendo la condición en la que estábamos, y en una manera muy auténtica, muy original, le dijimos al Señor con nuestras propias palabras, porque no sabíamos ni orar siquiera. Y le dijimos, Señor, entra en mi vida, ya yo no puedo más con ella.
restaura mi vida, restaura mi matrimonio, restaura mis hijos, restaura mi hogar, mi finanza. Hay adicciones que no puedo controlar, pero sé que tú lo puedes hacer porque por lo que he visto y escuchado de ti, tú tienes todo el poder. Y así fue. Jesús te tomó en sus brazos, limpió tus heridas, sanó cada una de tus heridas, te cuidó hasta que estuviste en el tiempo de poder volver a caminar otra vez, volver a vivir otra vez. Pero no solamente la cosa quedó allí. Jesús quiere y va a querer seguir haciendo de ti un intercesor, una intercesora. Si el Maestro ha tocado tu vida, es imposible que después de haber sido tú tocado por la mano de Jesús, tu vida haya sido igual. No es posible, eso es imposible. Cuando el Maestro toca tu vida, toca tu corazón, hay un cambio profundo en tu vida que empieza a producirse. Y la primera reacción de ese cambio es querer compartir aquello que tú has recibido con otros que no lo han vivido, que no lo tienen. Cuando el Señor le dice a la mujer samaritana y le revela de verdad que aún el marido que ella tenía, después de haber tenido 5, tampoco era el de ella. Y se da cuenta la mujer que estaba frente al Mesías, del cual ella le estaba hablando. Y lo primero que hizo la mujer fue salir corriendo al pueblo y a contarle a todo el mundo que estaba hablando con el propio Mesías, a quien por tanto tiempo habían esperado, que al fin lo había encontrado. Porque es una reacción propia de nuestra naturaleza humana. Compartir con otro, porque estamos diseñados para vivir en sociedad, para compartir con el necesitado. No sé si hasta ahí me estoy explicando. Ahora, de alguna manera, y escúchenme esto con mucha atención, de alguna manera todos somos intercesores. Quiero saber y quiero estar seguro de que entendemos qué significa un intercesor o una intercesora. Es aquella persona que se pone en el lugar, o mejor dicho, se pone entre la situación y la persona afectada. Yo soy entre el necesitado y quien es capaz de proveer a ese necesitado. Eso significa ser un intercesor. Ahora, de alguna manera, incluso antes de conocer al Señor, ya cada uno de nosotros éramos intercesores. Pues si no lo sabía, sépalo. Usted, sin saberlo, es un intercesor. ¿Cuántos profesionales hay en este lugar? No estoy hablando de universitarios solamente. Profesionales universitarios, por supuesto, hombres de negocios, trabajadores, empleados, estudiantes. ¿Cuántos hacen algo, mejor dicho? Ok, usted es un intercesor. Usted es un intercesor. En una oportunidad el Señor le dijo a Pedro: Pedro, hasta ahora habías pescado peces, pero ahora te voy a hacer pescador de hombres. Aquel que es mecánico, que antes reparaba o que sigue reparando motores y sigue reparando carros, por ejemplo, está haciéndole un bien a alguien, está obteniendo un beneficio económico, por supuesto, pero está haciéndole un bien a alguien. Se está poniendo entre el problema que tiene la persona que tiene el vehículo y la solución que tiene esa persona. Por ejemplo, aquí tenemos médicos. El médico se interpone entre la enfermedad que agobia al paciente y el dolor y el mismo paciente. Está intercediendo. Por supuesto, tiene un salario por eso, recibe una paga por eso, recibe un beneficio económico por eso, pero está intercediendo, está haciendo un bien. Aquel que tiene, por ejemplo, aquí tenemos a Dula y a Ángela, ellos valga la cuña, ¿no? Ellos tienen una buena organización, porque más que un taller es una organización donde ellos reparan el carro, los restauran, lo mismo que hace el Señor con nosotros. Ellos se ponen en la brecha entre aquel hombre o aquella persona que llegó con el carro chocado, que la mayoría son mujeres, llegan con el carro chocado. ¿Ah? Sí, la mayoría son mujeres. No es que me estaba pintando las uñas y me descuidé.
Nosotros no tenemos uñas, ya no las hemos comido. Bueno, hay una intercesión entre ellos, la persona que llega triste, asustada por el problema que tiene y la solución del problema. Ellos resuelven el problema, por supuesto reciben la paga, pero son intercesores. El que está estudiando se está preparando para llegar a ser un intercesor, porque si va a ser un ingeniero necesita tener el conocimiento y pararse en la brecha entre una necesidad que hay de construir y el necesitado que hay para que se construya. No sé si me explico. Lo que pasa es que a veces esa intercesión se convierte también, imagínense ustedes, si la gente no choca, ellos no tienen trabajo. El que tiene una funeraria, si la gente no se muere, que él no tiene trabajo. El que vende caucho, si no se desgastan o se explotan los cauchos, este no vende caucho. Cada quien está en lo suyo, ¿no? Cada quien, de alguna manera, es un intercesor. Yo tenía siempre por norma, cuando bueno, ya tenemos un panadero también que me está haciendo señas por allá. Y bueno, él hace pan. Él sacia el hambre de las personas o el deseo que tienen de comer pan, porque él hace el pan, recibe el pago por el pan, no es abusador como muchos, vende a precios regulados. No les voy a decir dónde es para que no vayan a hacer cola. Vende a precios regulados y hace su trabajo. Es un intercesor. Pero todos que hemos sido intercesores por mucho tiempo sin saberlo, en el mundo secular, en nuestra vida sin conocer al Señor, llegó un momento donde Jesús te dice, porque lo conociste, hasta ahora habías sido mecánico del mundo, ahora vas a ser mecánico del reino. Hasta ahora vendías caucho en el mundo, ahora vas a vender cauchos en el reino. No significa que vas a dejar de vender caucho, no significa que vas a dejar de hacer pan, que vas a dejar de reparar carros, no significa que vas a dejar de atender pacientes por solamente atender a los cristianos, no. Solamente que él sabe y ella sabe que ahora no le sirven al mundo, sino que le sirven a Dios. ¿Seré yo el único que estoy entendiendo esto? El problema es que creemos que lo que hacemos no tiene importancia. El problema es que nos medimos con otros y siempre vamos a conseguir gente inferior o superior. El problema es que por ser un simple chofer de autobús, por ponerlo entre comillas, cierro comillas, creemos que no es importante. Y es importantísimo. Imagínate tú llevar a tiempo a alguien a que llegue a su trabajo, o que vaya a una clínica, o que de repente esa persona pueda sentir que en ese bus hay algo diferente, porque hay un ambiente diferente, mientras los demás están poniendo vallenatos y otras cosas, tú les pones música cristiana para que vayan relajados. Es un trabajo digno. Allí te puso Dios. No pienses nunca que la posición en la que tú estás ahora cuando perteneces al reino es una posición indigna. Allí te puso Dios. La otra cosa es que el intercesor del reino no recibe paga ahora del mundo, sino que recibe paga de Dios. Es Él quien te provee. Un intercesor conoce sus concupiscencias. Ay Dios, es que siempre a mí me tocan estos gallos. Ustedes saben lo que significa concupiscencia. Yo más o menos se lo voy a decir. Significa, y viene del griego epitumía, que significa, y esencialmente es un deseo no satisfecho. Estos pueden ser para bien o pueden ser para mal. El mismo Señor Jesucristo dijo, creo que lo dice Lucas, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Un deseo es una concupiscencia, pero una concupiscencia en este caso, según lo dice el texto bíblico, es un deseo de la carne. Porque dice además
que estos pueden ser, aparte de que pueden ser bien para bien o para mal, también significa un deseo de bienes terrenales y en especial apetitos desordenados de placeres deshonestos. Vuelvo a leer este significado según uno de los diccionarios bíblicos. Es un apetito desordenado de placeres deshonestos. O sea, todos en el fondo, y a veces ni tan en el fondo, tenemos deseos malos. Hay cosas en nosotros que se niegan y se van a seguir negando a desaparecer de nuestras vidas porque nosotros, lejos de no ponérselas a Dios, las alimentamos para que estén allí. Y eso no solamente está en la gente del mundo. Hay gente que no conoce al Señor y son buenos padres, son buenos hijos, son buenos hermanos. Le cuento que hasta diezman en iglesia, porque piensan que por hacerlo ya la cobertura del Padre está sobre ellos. Y eso les da como una licencia para mantener esos deseos allí subyacentes, allí ocultos, disfrazados, que en cualquier momento van a salir de tu vida y se van a expresar. Y van a decir realmente lo que tú eres. Bueno, el apóstol Pablo lo decía en Romanos 6:12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, ¿cuál es tu concupiscencia? Estoy hablando de ti como un intercesor, como una intercesora. Hay algo que no te deja crecer. Hay algo que no te deja crecer en lo profesional, hay algo que no te deja crecer en tu matrimonio, hay algo que no te deja crecer en tu negocio, hay algo que no te deja crecer en tu ministerio. Conocido el concepto de concupiscencia, que es un deseo allí, oculto, que no aflora, sino cuando el diablo te da la oportunidad de que así sea. Piensa cuál es tu concupiscencia. El rey David decía de esto, decía, Señor, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. A veces yo no sé qué pasa conmigo. Cuando los discípulos del Señor, volvemos a la escena de la Santa Cena, se preguntaban entre sí, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo ese que te va a entregar esta noche? Quizás no mucho pensábamos en esto. ¿Por qué si yo no fui, por qué tengo yo que dudar de mí en decir y preguntar, Señor, ¿seré yo? Yo creo que esa palabra todavía está vigente. Todavía nosotros de alguna manera entregamos al Señor. Nadie en su sano juicio querría proponerle a uno de sus hijos Judas. Porque hasta el texto bíblico, cuando habla de Judas, del otro Judas, dice, no el Iscariote por si acaso. Pero nadie podría ponerle a un hijo suyo, imagínense ustedes, ay qué bello, se parece al padre, se parece al abuelo, se parece al tío, vamos a ponerle Judas. Nadie quisiera hacer eso. Porque es que la carga toda fue para Judas. Y es verdad, la palabra dice que Satanás entró en él. Y Judas tenía una concupiscencia tan grande que a pesar de haber estado con el Señor 3 años en el ministerio, nunca jamás se la reveló, nunca jamás permitió que Dios entrara en su vida y cambiara su vida. Esto de la Santa Cena ocurre momentos después, cuando ellos se reúnen en la casa del leproso, dice la palabra Simón el leproso, y una mujer llamada María, la hermana de Lázaro, se piensa que es ella, rompe un frasco de alabastro, de un perfume costosísimo, que hoy se pudiera pensar que estaría alrededor de los $100, más o menos para que ustedes tengan una idea. Y ella con ese perfume perfuma, no solamente los pies del Señor y con sus mismos cabellos enjuaga los pies del Señor, sino que perfuma todo el ambiente. Se dice que ese perfume era un bálsamo tan fuerte
que no solamente tenía la capacidad de perfumar, sino de refrescar el ambiente donde estaba. Esta mujer tenía noción, tenía sentido colectivo. ¿Y qué hizo Judas? Murmuró y dijo, ¿para qué se hace esto? ¿Por qué no tomar este frasco, venderlo y darlo a los pobres? Los pobres era él, porque él cargaba la bolsa con el dinero. Él era quien administraba las finanzas del ministerio del Señor. El Señor ni se preocupaba por eso. Pero imagínense ustedes, el deseo, el amor por el dinero lo llevó a recibir 30 monedas de plata para entregar a aquel que habría de salvar al mundo. Él lo que no sabía era que estaba cumpliendo con la profecía. Por eso diríamos, no, yo no le pongo Judas a un hijo mío ni dejo que se lo pongan a nadie. Pero no se vaya a sorprender con lo que voy a preguntar. Ni no se vaya a sentir mal. No me vaya, por Dios, no quiero, no es mi intención hacerlo, ¿no? Pero todavía el espíritu de Judas se mueve. No estoy diciendo que Judas anda aquí y el espíritu de Judas sale y asombra a mucha gente, no. O sea, lo que en él operó, esa forma, esa concupiscencia, cuando dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero, todavía sigue operando. Eso lleva a la corrupción. Eso lleva a que el gobierno entregue un dinero para construir una carretera y se cojan más de la mitad. Y lo que hagan no sirve. En esa carretera se mata gente y mucha de esa gente se va a una eternidad sin Cristo. Y eso va a la conciencia, si es que la tienen, de aquel hombre corrupto que se robó ese dinero, que de repente iba destinado para un hospital y llegó a alguien allí con una necesidad y se tuvo que morir en la entrada porque ni siquiera había una cama para poderlo atender. Raíz de todos los males. El narcotráfico, por ejemplo. ¿A qué lleva el narcotráfico? ¿Qué es lo que desea un narcotraficante? Tener poder, tener dinero. Y eso está manifiesto en cada uno de nosotros. No vaya a creer, no, gracias a Dios que yo no lo tengo. No, si lo tiene. Todos lo tenemos, yo lo tengo. Pero tengo un espíritu que me dice la palabra que no me ha dado. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No vaya a creer que cuando Dios me ha dicho, haz tal cosa con esto, yo no he resistido. Claro que lo he resistido. Ahí está el gusanito, ahí está el germen, allí está la cosa que te dice no lo hagas porque te hace falta, porque el que da lo que tiene a pedir se queda. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Ahora, ¿cuántos tienen algo de Judas? Yo no estoy hablando de Judas el traidor, porque si a eso vamos, Pedro fue traidor también. Y nosotros lo hemos traicionado muchas veces. ¿Cuántas veces hemos callado cuando hemos debido hablar porque nos ha dado vergüenza hablar de él? Para que no nos relacionen con los evangélicos. ¿Cuánto de Judas tengo yo en mi vida que debo sacar de mi vida? Por eso me llama la atención esa pregunta, ¿seré yo, Señor? Al decir seré yo, Señor, es porque dudo de mi integridad como cristiano. Estoy dudando, estoy poniendo en duda que yo realmente le he seguido fielmente hasta el final. Y esa noche debía ocurrir algo trascendental en la historia de la humanidad. Había un cambio y el Señor aprovechó esa noche para que cada quien se revisara. Cuando ellos decían, seré yo, Señor, ellos estaban buscando dentro de sí algo porque debían santificarse. El mismo Pedro de Asomao le dice, Señor, yo si será necesario, si es necesario, yo voy a dar tu vida por mí, por ti, mi vida por ti. Y el Señor le dijo, darás mi vida por ti, o tu vida por mí. Como creyendo eso, yo te voy a demostrar lo contrario. Esta noche, antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar.
Allí está tu concupiscencia. Lo que me estás diciendo no está conectado con lo que realmente tú eres. Eres una cosa y dices otra. ¿Cuántas veces hacemos un llamado para algo y salen los Pedros? Heme aquí, Señor, yo de primero. Es más, voy a esperar que abran la iglesia. Y a lo que abran la puerta, el primero que va a caer del lado dentro soy yo. Y no es así, no sucede así. Lo mismo que ustedes están pensando de mí, yo se lo dije a Dios. Igualito. Se lo dije. Alguien tiene que hacer el trabajo feo, para no decir el trabajo sucio. Bueno, me tocó. Por eso repito la palabra del apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mortal. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Cuál es tu concupiscencia? ¿Qué tanto de Judas todavía prevalece en tu vida? Dios viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. El Señor viene por una iglesia que tenga su lámpara encendida. No una iglesia perfecta, pero una iglesia que siempre anhela y busca su presencia, porque sabe que es allí, en ese ambiente de adoración, en ese ambiente de intimidad con Dios, allí podemos estar seguros. Allí cualquier cosa que tú tengas allí escondidita se va a manifestar. Ahora, ¿cómo actúa un intercesor? ¿Cómo actúa? Está dispuesto a dar antes que recibir. Mateo, acompáñenme a ese texto de Mateo 6, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer del 19 en adelante. Dice la palabra: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque todo donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta palabra? El Señor lo que nos está diciendo con esta palabra, como dice el apóstol Pablo, tu cuerpo mortal. Si tú realmente estás tan aferrado a lo que tú eres, a lo que tú tienes, porque no estoy hablando solamente de dar lo material, sino darte tú como ser humano. Porque ¿cuántas veces has decidido ir a visitar a un enfermo o ir a visitar a aquel que tiene un familiar en una sala funeraria, por ejemplo? O aquel que no tiene esperanza porque está sentenciado a no sé cuántos años. O aquel drogadicto, o aquel indigente. Estoy hablando de eso también, de lo que somos y de lo que tenemos. Cuando nosotros nos aferramos a eso, estamos haciendo tesoros aquí en la tierra. Cuando nosotros no somos capaces de decir: Señor, esto no es mío. Confiaste en mí, me lo entregaste, soy mayordomo de lo que me has dado. Señor, úsalo como tú quieres. ¿Y sabes qué pasa cuando un intercesor procede, actúa de esa manera? Cuando tú le dices al Señor: Señor, yo quiero dar, pero para dar tienes que recibir. Si tú no recibes, tú no puedes dar. Si tú vas a dar palabra de salud, es porque tú estás saludable. Si tú vas a ayudar con finanzas a alguien o a algo, es porque tú estás bendecido financieramente. Y si no lo estás, haces como la viuda. La viuda, por ejemplo, la viuda tenía un carácter de intercesora. Ella sabía que con esas dos blancas que ella estaba dando, quizás mucho no se podía hacer.
Pero ella dio todo lo que tenía, ella se expresó a través de esa ofrenda financiera muy poca. Ayer lamentablemente tuve que asistir a una ceremonia funeraria de una gran amiga y hermana. De verdad que sí. Me sorprendió mucho porque prácticamente el hermano que ha estado aquí, por cierto, ha compartido con nosotros. Y él me dijo, pastor, eso fue un arrebato. Eso fue un arrebato. No nos explicamos cómo le declararon un cáncer y en poquitos días se fue. Pero se fue gozosa con el Señor y ellos estaban los vi muy tranquilos. Y cuando él tuvo la oportunidad y dijo, yo voy a dar una reseña de la vida de esta mujer. De verdad que sé que es una mujer que sufrió mucho, no conoció mucho la felicidad, pero dentro de todas esas cosas, dentro de todo ese ambiente de infelicidad, esa mujer sabía lo que era tener un corazón de intercesión. Recuerdo que la apoyamos en un restaurancito que puso y le iba muy bien, y cuando justamente le estaba yendo de lo mejor, es cuando el Señor se la lleva. Pero una de las cosas que me sorprendió de su hermano que habló de ella, ellos son muchos hermanos, son 12, eran 12. Y la mayoría de ellos son cristianos y ellos levantaron un ministerio en la Iglesia de la Cruz que se llamó Avivamiento. Yo tuve la oportunidad de participar con ellos cuando músico y de verdad que hicimos obras muy bonitas para el Señor. Claro, yo estaba al frente, yo no sabía lo que se movía por detrás de ese ministerio, pero había unas finanzas que apoyaban ese ministerio porque era alquilar tarimas, llevar equipo, alquilar sonido y era totalmente evangelístico, lo sigue siendo. Y él decía que cuando ella estaba en el ocaso de su vida, allí en una cama tendida, en un hospital, él fue y le dijo, hermana, levántate de allí, yo te necesito. Yo necesito que tú me apoyes en el ministerio de avivamiento. Y ella, dice él, que tuvo como una sonrisa, como queriendo decir, lo que pasa es que tú no sabes los secretos del Señor. O no sabes lo que va a pasar conmigo. Pero le dijo, busca ahí en ese neceser y saca lo que está allí. Y dice él que abrió el neceser y sacó un fajo de billete pequeño, de baja denominación, y se lo entregó. Y le dijo, bueno, yo estuve mucho tiempo, tenía casi 22 días que no te veía, pero esta es mi ofrenda, mis diezmos para avivamiento. Con todo el sacrificio de esa mujer hacía comida, trabajaba con las uñas. El hermano no le va tan mal, es próspero en su negocio. Él no vive mal, vive bien y le ayudó mucho a ella también. Pero dice él, ¿cómo es posible que ella, teniendo mucho más necesidad que yo, se haya dispuesto, aún sabiendo que va a partir en poco tiempo, como en efecto horas después partió? Y dijo, esta es mi ofrenda para este ministerio. Porque yo sé que aunque yo me vaya, yo sé que esto va a servir para que otros conozcan del Señor. Eso es ser un intercesor. Es pararse en la brecha entre Dios, que solamente lo mueve la fe, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Dios no se mueve por otra cosa, a Dios no lo vamos a impresionar con otra cosa. A Dios solamente lo mueve nuestra fe. Y lo que esta mujer hizo fue lo mismo que hizo la viuda. Pero no confundamos esto con dinero. No estoy diciendo dinero, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de nuestro deseo, de nuestro anhelo de servirle y estar comprometidos con Dios. Un intercesor anhela y no teme estar en la presencia de Dios. En una oportunidad, eso está recogido en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo. En una oportunidad, cuando dice la palabra que el monte, el Sinaí, donde Moisés subía y recibía y hablaba con Dios. Un día el Señor le dijo, dile al pueblo que se santifiquen y que suban también para que hablen conmigo. Yo quiero hablar con ellos. Y Moisés se los dijo.
Pero Dios le dijo que nadie suba y que respeten ciertos límites, porque si impíamente, indignamente pasan de allí, van a morir. Y Moisés se los dijo. Muchos de ellos, por no decir todos ellos, ¿qué va? Le dijeron a Moisés, no, habla tú con él. Porque veían que en la montaña, que el monte humeaba y había relámpago, la presencia de Dios estaba allí. Era intimidante ver cómo ese monte contenía la presencia de Dios. Y el pueblo le dijo, no, ve tú y habla con él, y lo que él te diga tú no lo dices a nosotros, y ahí vemos. Porque así hay personas que tienen miedo a una manifestación sobrenatural de Dios en sus vidas. Cuando ese es un síntoma, y te lo describo así rapidito, cuando tú tienes miedo a entrar en una intimidad con Dios, porque el Espíritu Santo te tome, porque el Espíritu Santo entre a tu vida y te empiece a mostrar cosas, y lo que haga sea salir de allí, estarás entregando a Jesús. La palabra dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Mis amados, antes de entrar en la Santa Cena, yo solamente quería tener esta reflexión y decirte que todavía lo que ocurrió esa noche todavía sigue rondando nuestra mente. Lo que ocurrió esa noche todavía tiene que ver con nuestra vida actual. No terminó esa noche. Porque algo del espíritu que ahí se movió en Judas se sigue moviendo todavía, por supuesto, en las iglesias. De esos 3 años que el Señor vivió con sus discípulos, les demostró a ellos que todavía algo había en ellos que debía ser limpiado. Sobre esos 12 hombres reposaba la responsabilidad de cambiar al mundo, de dejar un legado como Él lo dejó en la cruz, para que su obra fuera continuada. Aquel mismo Pedro que le negó, que dijo, yo no tengo nada que ver con ellos, yo no le conozco, yo no he hablado con él. Aquel mismo Pedro, en el final de su vida dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y murió con la cabeza hacia abajo. El apóstol Pablo, que no anduvo esos 3 años con él, sino en contra de él, y después que él muere y asciende al cielo, persigue a su iglesia. Y en una visión camino a Damasco, a seguir buscando cristianos para asesinarles, el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor conocía el corazón de Saulo. Y las primeras palabras de Saulo es, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y hoy le conocemos como el gran apóstol Pablo. Aquel hombre que decidió sacar todas sus concupiscencias, todos sus malos deseos, todos sus deseos de la carne, ponerlos en las manos del Señor y ser un servidor de Él. Estamos en el momento, estamos en el tiempo preciso, según el reloj de Dios. Él está pronto a venir. Según el reloj de Dios ya no podemos seguir jugando a la iglesia. Yo el jueves lo participé, lo comenté, lo compartí. Hasta ahora hemos venido a un mensaje, a una reunión, a un concierto, con problemas y dificultades, buscando solución para mi vida. Y eso está bien, aquí la vas a encontrar, no porque nosotros te la podamos dar, sino porque Él tiene cuidado de ti. Eso está bien que lo hagamos. Pero la mayoría de los que estamos aquí hemos sido lavados con la sangre de Jesús. La mayoría de los que estamos aquí podemos decir, ya yo tengo suficiente para dar.
de las cosas que Dios le dijo al hombre cuando lo implantó sobre la tierra, que se enseñoreara de ella y que la fructificara. Todos nosotros somos llamados a fructificar, a multiplicar, y estando en el Señor con más razón aún. Ahora es el tiempo, mis amados, de predicar el Evangelio. Ahora es el tiempo de llamar nuevas almas que se están yendo a una eternidad sin Cristo para que le conozcan. Ahora es el momento donde tú debes pasar de ser un empleado del mundo a ser un empleado de Dios. Allí donde tú estás, el Señor te quiere allí. Pero el Señor te dice: yo quiero que tú seas sal de la tierra y luz del mundo. Alumbra allí donde yo te puse. Y el Señor te dice además: no tengas miedo. No tengas miedo de lo que se dice, se habla de crisis. Porque nunca va a escasear en tu vida ni la harina ni el aceite. No vas a tener necesidad de ningún bien. Qué preciosa es la palabra del Señor, que aún en momentos como tan tristes como lo que presencié ayer, podemos ver a alguien que saben que su final está cerca y aún puede decir: yo me voy, pero quiero seguir entregando lo mejor de mí. Dice la palabra: estimada es a los ojos la muerte de sus santos. Un día vamos a regresar a casa. Un día vamos a entrar en esa dimensión sobrenatural que no conocemos, pero que está descrita en la palabra como bien para nosotros. Un día, por todo lo que has luchado y has cuidado y has guardado, se va a quedar. Tus hijos son tu responsabilidad. No tienes por qué dejarlos. Ellos van a estar contigo también si así tú lo quieres. Porque por algo Dios te los envió a tu vida. Por algo Dios puso a la mujer que tienes a tu lado. Por algo Dios envió a ese hombre a tu lado. Por algo Dios te dio la inclinación y te dio unos talentos en un área que no se los dio a otro. Es allí donde Dios te quiere usar. Pero ya no sigas siendo la higuera estéril. Ya no sigas así. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. El Señor dice: ustedes dicen que faltan, creo que 4 meses. Pero levanten sus ojos y vean que los campos están blancos para la siega. En ese mismo momento el Señor dice la palabra, que miraba las multitudes con tristeza porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Hay necesidad en el mundo. En estos días he tenido la oportunidad de estar intercambiando criterios con personas a raíz del asunto del matrimonio, ¿cómo le dicen? Igualitario, que no sigo sin entender el término igualitario. Y créanme, usted se mete, deje un comentario en una conversación de esa, un chat de eso de Facebook, por ejemplo. Usted va a ver el avispero que se va a alborotar, porque van a salir de un lado y van a salir del otro, unos a favor y otros en contra. Otros te bendicen y otros te maldicen. Y yo escogí al azar a alguien allí, ¿no? Un muchacho, ahí está la foto del perfil. Espero que sea él. Y él está muy ofendido por la reacción de la iglesia, ¿no? De protestar en contra de esa solicitud, de ese proyecto de matrimonio gay. Y yo le entré en la conversación y lo llevé a un plano donde él me dijo lo siguiente: pero mire, pastor, lo que pasa es que yo le voy a decir la verdad. Yo conseguí refugio en esta comunidad gay porque mi familia toda me rechazó. Mis amigos me rechazaron, se burlaban de mí,
para mí no había una palabra de nada bueno, sino de reproche y de culpa. Estamos entregando a Jesús. Si de una cosa se le acusaba a él, era que se reunía con las prostitutas, con los publicanos, con los cobradores de impuestos, con lo indeseable de esa sociedad. Esa era la culpa de Jesús. Ir a lo vil, a lo desechado de la sociedad, hablarles, llevarles una buena nueva. O dice la palabra que cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Mira, si no lo has experimentado, intenta hacerlo. Háblale a alguien de Jesucristo. Y si estás triste, te vas a poner contento. Si estás enfermo, vas a sanar. Si estás pasando por una depresión, te vas a entusiasmar. Tus ojos van a brillar, tu rostro se va a iluminar. Porque tú vas a ser ese vínculo, ese instrumento de Dios para aquel que necesita de una palabra. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Vamos a condenarlas? ¿Vamos a decirles no, ustedes allá y nosotros aquí? Yo siempre lo he dicho. Ojalá esta iglesia se llene de ellos para que sean otra vez convertidos, sean restaurados y llevados al diseño original de Dios, no lo que son ahora. Justamente momentos después, cuando el Señor le dice a Pedro, ahora te haré pescador de hombres, es cuando Pedro había sacado la pesca abundante que sacó. Pero Pedro dijo, no, yo no me quedo en esta pesca abundante. Pedro pudo haber dicho, este es el hombre que con solamente decir una palabra, yo puedo tener una pesca tan abundante que me dure para 3 meses. Pero ¿saben qué hizo Pedro? Llamó a otras barcas y las repartió entre otros pescadores. Y dice la palabra, y dejándole todo, le siguió. Yo no te estoy diciendo en este día que dejes lo que estás haciendo y te metas aquí. No. Al contrario. Pero allí donde tú estás, si tenías un póster con una mujer allí muy seductora tratando de vender el producto que tú vendes, quítalo. Y pon un mensaje en tu pared. Quítalo de allí. Si estabas haciendo trampas en algunas cosas, la palabra dice que Dios aborrece la pesa falsa. Sé honesto, sé transparente contigo mismo y vas a ver la abundancia de bendiciones que van a venir para tu vida. Porque un intercesor, una intercesora es llena completamente de la presencia de Dios. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si este mensaje ha impactado tu vida, yo te invito a que hagas la más grande decisión que has podido haber tomado hasta ahora. Invita a Jesús a tu corazón. Dile así: Señor Jesús, te invito hoy a mi vida. Límpiame de todo pecado, de toda obra muerta. Reconozco que he sido pecador, pero también reconozco que moriste en la cruz y al tercer día resucitaste y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y que si parto hoy de aquí, iré a tu presencia a morar eternamente para siempre. Te recibo en mi corazón. Amén y amén. Asimismo te invito para que nos veas y busques toda la información en nuestra página web www.oasisdepaz.org. Allí encontrarás toda la información, horario de cultos, reuniones y todas las actividades que hemos preparado especialmente para ti, porque Dios te ama y yo también. Bendecido.